Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Finanzas. Vamos a hablar hoy acerca de cómo funciona el indicador RSI, el indicador de índice de fuerza relativa. Es un indicador muy famoso, muy utilizado por traders, también por inversionistas a largo plazo, inclusive muchos ya experimentados. Prácticamente es el único que utilizan y es bastante interesante. Por lo tanto, vamos a ir aprendiendo un poquito de manera que puedas tener otra herramienta más para mejorar tu trading en los próximos días, en los próximos meses. Siempre recuerda que hay que estar estudiando, hay que estar repasando todo este tipo de contenido que vas a encontrar de forma educacional aquí en tu canal Rafael Cepeda Finanzas. Bueno, vamos a entrar en materia directamente. El índice de fuerza relativa fue creado por el ingeniero estadounidense Wes Wilder. Ya subimos en el canal otro video acerca de él, de la ADX, y vamos a subir otros más en las próximas semanas. Y lo presentó en su libro de los nuevos conceptos en los sistemas de trading técnicos, o en inglés, me disculpan en inglés, los New Concepts and Technical Trading System. Me disculpan en inglés, no hablo mucho inglés, pero fue presentado para el año de 1978 y revolucionó ese libro con una gran cantidad de indicadores, porque fueron varios indicadores, y entre esos es el índice de fuerza relativa, el cual es uno de los más famosos que todavía se mantiene utilizando en el mercado. Y este indicador lo desarrolló como una herramienta para medir la velocidad y la magnitud de los movimientos del precio en un mercado determinado. En ese entonces fue utilizado primero para materias primas, que fue lo que en ese momento él lo creó, donde buscó su base de datos, pero hoy en día se puede utilizar prácticamente en todos los mercados. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, a principio, este indicador, ya les mencioné que fue realizado para trabajar en materias primas. También se diseñó con datos en base a gráficos diarios. Y una de las primeras características, como la mayoría de los osciladores, no todos, es que se mueve en un rango de 0 a 100. De 0 a 100. Como puedes ir viendo en la gráfica que tienes aquí en la derecha, tienes un rango mínimo de 0, un rango máximo de 100. Ese fue a principio cuando él fue creando este indicador. Y en ese momento, pues, le consiguió 5 usos, pero que yo los resumí en 4 porque uno me parece prácticamente el mismo. Y entre los primeros más importantes, hablaba acerca de que las oscilaciones por encima de 70 o por debajo de 30 en la escala del RSI son fuertes indicaciones de reversiones de mercado. O sea, él hablaba en su libro que cuando ya pasaba los niveles 70 hacia arriba o 30 hacia abajo, estamos bastante cerca de que el mercado pueda darse vuelta, de que pueda darse vuelta. También se puede determinar que las formaciones gráficas que a menudo aparecen dentro del RSI pueden no ser tan evidentes en el gráfico de barras o en el gráfico de lo que hoy conocemos como velas japonesas. Hay que recordar que para la época lo que más se utilizaban eran las barras. En pocas palabras, el chartismo planteaba de que al RSI también se le pueden aplicar estructuras de chartismo cual fuese igual el precio. ¿Por qué? Porque el indicador está basado en el precio. Y se dio cuenta que a veces, en algunas ocasiones, las estructuras de precio eran mucho más claras en el RSI que lo que pudiesen ser en el precio como tal. A veces el ruido del precio no dejaba que esa figura se viera de forma más natural, pero motivado a la estructura del RSI era mucho más fácil ver más claro esas estructuras que se pudiesen ver de banderín, de canales, tanto de continuación como de cambio de tendencia. Otra situación para la cual se dio cuenta que puede servir el índice de fuerza relativa es para identificar los soportes y resistencias. A menudo aparecen claramente en el RSI antes de aparecer en el gráfico
de barras. ¿Okay? De repente nos vamos a dar cuenta que el RSI va a tener ciertos techos, ¿okay? En los movimientos, pero que en el precio no se han dado. De repente el precio va a seguir subiendo, o hay un techo por la parte baja en el suelo y el RSI, el precio sigue cayendo, pero el RSI ya te está marcando un suelo. Entonces ya ahí tú empiezas a tomar esas en cuenta, que bueno, vamos a más adelante algunos ejemplos. Pero digamos que llevamos 3 por ahora. Las oscilaciones por arriba de 70 y 30 como cambio de dirección, ¿ok? Dirección. Las formaciones gráficas que a menudo aparecen claras, que digamos patrones chartistas que aparecen dentro del RSI y que nos pueden tal vez anticipar movimientos en el precio, ¿ok? Y la situación de zonas de soportes y resistencia, ¿ok? También la podemos identificar en un RSI, que a veces está un poquito más claro que lo que podemos observar en el precio. Ahora bien, esta número 4, en lo personal, es la que yo pienso que tiene más potencia este indicador. Hay que recordar que cada operador, cada trader, cada inversionista, pues tiene sus particularidades. Yo en este momento te voy a enseñar la mía, ¿ok? Y en mi caso, yo pienso que la mayor potencia que podemos ver nosotros en el RSI es en las divergencias. O sea, cómo detectar divergencias entre el RSI y la acción del precio. Esto nos indica posibles puntos, ¿ok? Pues de inflexión en el mercado, o sea, posibles ya agotamiento de la tendencia alcista y agotamientos de la tendencia bajista, ¿ok? Ahora, su mayor aplicación es dentro de los periodos de consolidación o tendencias laterales. Y esto lo vas a ir descubriendo poco a poco con la experiencia. Sé que esto no es fácil detectarlo simplemente por ver el video o ver algunas 4 o 5 gráficas. Vas a tener que darle bastante tiempo para entender. ¿Por qué? Porque cuando las tendencias son muy fuertes, cuando la tendencia alcista es muy fuerte, tú vas a ver que el RSI está por encima del 70, 80, 90 y de repente sube otro poquito más y sube otro poquito más y el precio sigue subiendo más. ¿Ok? Eso se da cuando las tendencias son muy fuertes. Para eso, obviamente, hay que combinar este indicador con otros, como lo vemos aquí en la segunda cotación. Todos los indicadores no son 100% efectivos. Igualmente le pasa al RSI, que es 100% efectivo. Tiene su zona, su margen de error, porque el mercado no deja de ser, aunque lo tengamos automatizado hoy en día, no deja de ser un mercado con participación emotiva, ¿ok? Por lo tanto, también depende de otros factores, esas direcciones del mercado. Entonces, lo que se recomienda es utilizarlo con otros indicadores. Por ejemplo, cuando tú ves una zona de sobreventa y lo combinas con el indicador, por ejemplo, el ADX, si eso mantiene fuerza el movimiento, uno está alerta, pero obviamente hay que esperar para tomar decisiones. No es lo mismo que estemos en una zona extendida por la parte alta con el ADX en pendiente positiva que estemos en esa zona con pendiente negativa. ¿Okay? Pero eso más adelante lo vas a ir entendiendo. Lo importante es que entiendas que es un indicador muy bueno, es un indicador que usan muchos traders, sobre todo ya los traders con más experiencia prácticamente es el único que utilizan, ¿okay? Pero que su funcionalidad más efectiva está en los periodos de consolidación o laterales, ¿okay? Y no es 100% efectivo. Siempre va a tener su margen de error, como todo en el mundo de las inversiones, en el mundo del trading. Muy bien, vamos a continuar entonces, ya más o menos conociendo, entendiendo un poquito acerca de hacia dónde vamos con este indicador. Vamos a ver cómo se calcula. ¿Okay? No te me asustes, porque la fórmula es bastante sencilla, no te me estreses, y hoy en día, gracias a la tecnología, esto se hace de forma automática, pero siempre es importante entender un poquito de dónde vienen las cosas, porque eso nos va a permitir nosotros inclusive poder modificar o mejorar esa expectativa. ¿Okay? Entonces, la fórmula que nosotros tenemos para el RSI se expresa que el RSI es igual a 100 menos el resultado de 100 entre 1 más RS. ¿Okay? Entonces, como puedes ver, y si sabes un poquito de matemática, probablemente sepas mucho más que yo. Esta es una fórmula
para entrar en un porcentaje de movimiento y que tienda a ser positivo para buscar la escala de 0 a 100. ¿Okay? La clave está aquí es qué es el RS. Esa es la clave. Entonces, el RS es la razón de fuerza relativa, que representa la relación entre la ganancia media durante un periodo definido y la pérdida media durante el mismo periodo. Entonces es una fórmula bastante simple, digamos que es una media móvil. Si ya viste, ya conoces un poquito acerca de las medias móviles, ¿ok? Que digamos lo más básico que uno va a aprender en el trading, es un promedio de cierres de 14 periodos por la parte alta y un promedio de cierres por la parte baja. O sea que cuando cerramos al alza, se computan 14 periodos y cuando cerramos a la baja se computan 14 periodos abajo y la división entre esos datos nos da el RS. Y ese RS es el que va introducido aquí en esta forma. ¿Okay? Como te dije, es importante entenderlo, pero no te preocupes por los cálculos porque hoy en día las plataformas todas lo hacen de forma automática. ¿Okay? De todas maneras, si te interesa aprender más exactitud, puedes ir directamente al libro de Wilder porque él ahí hace un ejemplo práctico de este tipo de ejercicios, toma nota día a día, que anteriormente era mucho más complicado, pero ya hoy en día con la tecnología se hace fácil. Ahora bien, aquí en la definición dice que es un periodo definido. Nosotros tenemos aquí 14 días. ¿Okay? El autor toma los 14 días como medida de referencia para el cálculo. Usted puede probar con otra medida, pero los 14 funcionan muy bien. De hecho, él hace un ejemplo es con 10 periodos, que no me equivoco, que muestra en su libro. Y otros autores han hecho ejemplos con 54, unos con 29, o sea, le han ido moviendo, ya han hecho muchas pruebas y hasta los momentos donde la mayoría coincide es que la mejor es el de 14 periodos. De todas maneras, como los mercados son fluctuantes, son algo fijo, pues no estaría de más que tú pruebes dentro de tu activo, ¿ok? ¿Cuál se te mueve mejor? Digamos, por ejemplo, que en aquel entonces no existían las criptomonedas y en el momento que estoy grabando, las criptomonedas están en un auge. Entonces tal vez ese mercado pueda funcionar. Sin embargo, por ahora, con la experiencia que tengo hasta este momento, el de 14 periodos creo que funciona bastante bien. ¿Okay? Bastante bien. Entonces, fíjense que como se nos tenemos aquí el gráfico pequeño del lado derecho, tenemos ya para que se vayan familiarizando, el RSI sería la línea púrpura que está en el medio, ¿okay? Y sus zonas tenemos, ya saben, 70 hacia arriba sobre compra y 70 y 30 hacia abajo sobre venta. Son lugares de agotamiento, ¿okay? Y esa media que ustedes van viendo púrpura, que se va marcando línea, es la que se va formando a través de esta forma. Ahora bien, en ese momento, creando los indicadores, en el caso de los osciladores, habían preguntas que resolver. ¿Okay? Y me pareció interesante colocarlo aquí porque nos va a ayudar a entender un poquito más la importancia del RSI. Y era, dice, el RSI soluciona 3 dudas al autor sobre los osciladores en ese momento. La primera duda era el promediario, la técnica de promediado, o sea, esta técnica de colocar este promedio elimina los movimientos erráticos y erróneos del mercado. El mercado tiene a veces movimientos que son motivados por alguna noticia, son movimientos motivados por alguna irregularidad, pero que no afectan la tendencia. ¿Okay? Por ejemplo, actualmente tú puedes encontrar el dato de inflación, cuando sale el dato de IPC, o cuando hay reuniones acerca de las posibles subidas o bajas de tipos de interés, entonces vas a ver movimientos que el precio viene y hace una mecha hacia arriba, una mecha hacia abajo y de repente continúa su tendencia. Entonces, como él promedia los cierres de cada vela, elimina parte de ese ruido del mercado, de esos movimientos, digamos, erróneos o movimientos raros, movimientos que obviamente no los analiza, pero que no tienen que ver con la tendencia principal del mercado. ¿Okay? Entonces,
De esa forma van mejorando esa eliminación de esos movimientos erráticos. El otro problema que se tenía con los osciladores es entender qué tan alto es alto y qué tan bajo es bajo. ¿Okay? Y eso tampoco deja de desaparecer por completo. O sea, qué tan alto es llegar a 70, 80, 90 o 100, o qué tan bajo es llegar a 20, 10. Con este tipo de fórmula y agregándole un rango de 0 a 100, pues eliminan un poquito esta gran duda que se existía. ¿Okay? Digamos, responde a ese valor entre 0 y 100, por lo tanto, el impulso diario de cualquier número de productos financieros se puede medir en la misma escala. O sea, podemos medir en la misma escala entre 0 y 100 diferentes activos, o el mismo activo, o dentro del mismo sector. Ahora bien, ¿qué es lo que se aconseja o qué es lo que aconseja el autor? Pues ponerlo en práctica. Si usted está en el sector industrial, buscar 10, 20 empresas en el sector industrial. Si usted está operando Forex, buscar, por ejemplo, los pares más importantes contra el dólar y ver cuál es su comportamiento para que usted pueda tal vez estandarizar. Pero dentro de todas esas pruebas que se han realizado, habla acerca de por arriba de 70, cuidadito, y por debajo de 30, cuidadito. ¿Okay? En lo personal, a mí me gusta tal vez colocarlo 80, 20, como para asegurarme un poquito más. Pero 70-30 funciona bastante bien. ¿Okay? Y el otro problema que tenían, que eso era para la época que ya está totalmente solucionado, era llevar los datos manuales todos los días, todos los días. Y él en el libro explica cómo a través de la fórmula, solamente con agregar el día anterior a la fórmula, el resultado del día anterior, ya se te van dando los datos un poquito más de forma automática. Ahora, hoy en día eso no es problema, porque ya con la tecnología, como hemos hablado, ya eso se hace de forma manual. Entonces, fíjense que mientras se fue creando el índice de fuerza relativa, también solucionaron problemas y dudas que en ese entonces existían con respecto a la gran gama, porque hay varios indicadores de la gama de osciladores. Osciladores porque van oscilando dentro de un rango. ¿Okay? Para un movimiento dentro de los rangos. Continuemos entonces. Vamos a ver cómo interpretamos, o cuál es la interpretación del RSI, o la que se quería dar en ese momento y cómo la estamos utilizando hoy en día. Ya hemos hablado que la primera es la zona de sobrecompra y sobreventa. Hablamos de que las oscilaciones por encima de 70 o por debajo de 30 en la escala del RSI son fuertes indicaciones de reversión de mercado. Y cuando estamos entre 70 y 100 decimos que el mercado está sobrecomprado, que es imposible reversión a la baja. ¿Qué quiere decir sobrecomprado? Que han comprado mucho ya. Que ya, digamos, la demanda puede seguir existiendo, puede seguir subiendo, pero cada vez es menor. Digamos que ya la curva de demanda llega un momento que se empieza a girar, a girar, a girar, ¿okay? A girar. Entonces, esa zona aquí, y ya empezamos a ver agotamientos en el mercado, normalmente se da cuando el RSI está por arriba de los niveles de 70, ¿okay? Por niveles de 70, y el mercado tiende a caer, como lo están viendo aquí en la gráfica derecha. Fíjense que en la gráfica derecha tenemos en la parte superior el precio, ¿okay? Y en la parte inferior el RSI. Entonces, igualmente pasa cuando su valor está entre 0 y 30, decimos que el mercado está sobrevendido o hay una posible reversión al alza. ¿Qué quiere decir? Que se está vendiendo, el precio cae, cae, se vende, se vende, se vende, pero llega un momento que ya se deja de vender o se está vendiendo menos y se empieza a girar. Entonces nosotros cuando estamos en el RSI por debajo, ¿okay? Vean cómo está en zona de sobreventa, luego tiende a subir, ¿okay? El mercado, aquí está zona de sobreventa, tiende a subir, aquí está en sobrecompra, tiende a caer, volvemos a estar en sobreventa, tiende a subir, aquí fíjense que nos hizo un lateral, una subida pero no mucho, se mantuvo entre un lateral, ¿okay? Vuelve a estar en zona de sobrecompra, el mercado vuelve a caer, ¿okay? Y así sucesivamente nos va a ir dando señales. Ahora, aclaro de una vez, no es porque automáticamente llegamos a la zona de sobrecompra o de sobreventa que usted va a vender o va a comprar. No. Acuérdense que yo le dije que cuando hay un sector que la tendencia es muy fuerte, eso ahí falla. ¿Ok?
¿Ok? Eso ahí fallo, vamos a necesitar de otras cositas que vamos a explicar más adelante. Lo único que nos va a decir a nosotros cuando estamos en esa zona es, está alerta, pendiente, cuidado. Si ya tú vas en una posición, digamos que tú vas en long, una posición al alza, y ya estás llegando en una zona de sobrecompra, entonces está alerta, ve tomando ganancias parciales, sube el stop loss, ¿ok? No quiere decir que te salgas inmediatamente a la posición, digamos que ya tienes que estar atento, o por el contrario, vas en short, ¿ok? Metiste un short, empieza a caer y ya estás llegando a zona de sobreventa, entonces igual puedes ir cerrando posiciones de forma parcial, protegiendo, porque digamos, estás ya en una zona de preocupación, pero es una zona de alerta. Digamos que es como cuando el semáforo se coloca en amarillo. Muy bien. Vamos aquí a ver otros ejemplos. En este caso, por ejemplo, el eurodólar. El eurodólar, este es gráficos de una hora. Todo esto, donde está estas líneas puntuadas blancas, identifica un rango. ¿Okay? Un rango. Dentro de un impulso hubo un rango. Ahora fíjense cómo en los rangos esto funciona bastante bien. Por aquí entramos, ¿verdad? En zona de sobrecompra y el mercado vino a la baja con el RSI a la baja. Y cuando entramos abajo, en los cuadritos, en la zona de sobreventa, que nos indica un cambio de dirección, fíjense cómo el mercado, aquí el RSI sube y luego el mercado también lo hace. Ahí se mantiene un lateral, no nos da señal de sobreventa, perdón, de sobrecompra, y vuelve a caer. La parte baja, un indicador que tenemos en la parte inferior de la gráfica, ves que tenemos un cuadrito. Cuando llega ese cuadrito tenemos zona de sobreventa. ¿Por qué? Porque dice que ya la gente vendió mucho y a partir de ahí el indicador empieza a subir y el precio empieza a subir claramente, como podemos ir viendo en pantalla. Luego nos encontramos, fíjense, de todo este rango, prácticamente la única que digamos, no es que falla por completo, pero no se dio completo, este pequeño circulito que tenemos aquí, que vamos a ponerlo en otro color, este tenemos aquí en rojo, ¿verdad? En ese caso estábamos en zona de sobrecompra, el precio tiende a caer, cae, pero poquito, pero cae poquito, ¿verdad? Luego hay otro movimiento al alza que no nos da zona de sobreventa, pero digamos que nos confirma nuevamente en el RSI, la parte baja, fíjense aquí por la parte baja, nos confirma zona de sobrecompra, vemos el precio y a partir de ahí el precio empieza a caer, igualmente que el RSI, y nos vuelve a dar señal cuando toca la zona de sobreventa, recordando que sobreventa es por la parte baja, porque digamos ya ha vendido mucho, cuando se empieza a vender el precio cae, y a partir de ahí el movimiento se va al alza, ¿okay? Y así sucesivamente se viene dando, bueno, hasta donde llegó la gráfica que se fue capturada, ¿okay? En esta zona, donde probablemente vemos que el RSI ya empieza a caer, y aquí probablemente encontraríamos un retroceso en el precio. Entonces estos son ejemplos, por ejemplo en este caso es en el Forex. Ahora, este tramo que fue colocado aquí es un tramo de un rango lateral, ¿okay? Donde mejor funciona. En tendencia, Rafael, puede funcionar, por supuesto, pero no es la misma efectividad. Y ahí va a llevar de la mano de tu experiencia, ¿ok? Ahora bien, vámonos con otro ejemplo o otro uso que tiene el RSI, la interpretación del RSI, que es el análisis chartista, o sea, de identificar formaciones chartistas, ¿ok? Esto no es para que a partir de ahora tú empieces a buscar figuritas, banderas, cuadros en el RSI. No, eso no se va a dar tampoco cada rato ni a cada momento, ¿ok? Pero sí de vez en cuando vas a tener estructuras parecidas. Por ejemplo, fíjate que en esta parte superior, en una acción de microestrategia, ¿ok? Vemos este cuadro que te estoy colocando en blanco. Eso para nosotros es un lateral, ¿ok? Eso para nosotros es un lateral. Cuando tú empiezas a hacer trading, si estás empezando, eso es un lateral que tiene movimientos dentro de ese cuadrado. O sea, dentro de esa cajita está teniendo movimiento. Sin embargo, nosotros en el RSI
podemos observar que claramente hay un impulso a la baja y ese movimiento dentro del cuadro no se está marcando una estructura contra tendencia que en el chartismo es de continuación de tendencia. Y fíjense que luego el RSI cae y el precio aquí empieza a caer igualmente. ¿Okay? Entonces, poco a poco esa estructura, si lo vemos a simple vista, en el RSI fue mucho más clara que en el indicador. Y fíjense que inclusive el corte, más o menos, nos estaría dando la entrada en short aquí arriba. ¿Okay? El corte en la figura del RSI nos anticipaba el short mucho antes que el precio empezara realmente a ceder. Entonces son situaciones que, como te digo, que no es que la vas a ver a cada 5 minutos, a cada día, todo el tiempo, pero que te pueden ir dando una mejor expectativa de visión cuando hay ruido en el mercado. Que por ejemplo en el mercado de acciones, los gráficos, dependiendo de la temporalidad en donde lo ves, como son mercados que cierran y abren ahora, vas a encontrar muchos gaps. Entonces de repente para alguien que no es tan experto, al principio te puede confundir. Entonces por esas figuras se pueden ver mucho más claras en lo que es el RSI. ¿Okay? Del lado derecho tenemos otro ejemplo en otra empresa que se llama Jumia Technology. Fíjense en la parte superior igual. Esto es un lateral. Imaginémonos que esto de aquí a la derecha no existe. O sea, que hubiésemos tenido esto. Fíjense. En la vida real ya aquí ya pasó. Pero en la vida real nosotros estuviésemos viendo esto así. ¿Verdad? O inclusive un poquito más atrás. Así. ¿Okay? Eso a la derecha no existe. Y eso puede ser cualquier cosa. Eso puede ser un impulso, una bandera para continuar su movimiento alcista. ¿Okay? Desde el punto de vista chartista, ponerlo aquí con verde, esto puede ser sido así. Impulso, movimiento lateral y tu de nuevo. Nos vamos al siguiente nivel. Sin embargo, si observas el RSI, ya en este momento está haciendo una pequeña figura de hombro, cabeza a hombro. Es una figura de reversión del movimiento. Y si vemos que ese hombro, cabeza a hombro tiene una zona de cuello, podemos determinar que cuando rompe la zona de cuello, mira dónde estaba la salida en short. Estaba aquí arriba. ¿Okay? Pero digamos que estaba muy anticipado, era difícil meterse ahí. Él rompe la zona de cuello, hace el pullback y empieza a caer. Entonces, mientras el movimiento hacia un lateral, aquí nos dio la otra salida. A ponerla en rojo hacia abajo. Ahí era otra señal para salir, nos la estaba marcando el RSI a través de identificar patrones chartistas. Entonces, si nosotros hubiésemos aprendido un poquito, entendiendo un poquito esto, obviamente, como les digo, esto no es magia, esto lleva tiempo, no es tan fácil. En 2 ocasiones nos está echando el gráfico, mira, sal. Y después, cuando quitamos todo, vean toda esa caída que se da en el precio. ¿Okay? Más o menos se dan cuenta que estamos cerca de los $7 a los 3,94. Una caída bastante grande. Entonces la parte chartista en el RSI funciona. No es 100%, lo voy a recalcar durante todo el video. No es 100%, pero nos puede ayudar a confirmar cositas, tal vez incluso usando otros indicadores. ¿Entendido? También para que se pueda utilizar, podemos ir identificando soportes y resistencias. ¿Okay? Esto se me va uniendo con el chartismo. Sin embargo, obviamente lo quise colocar separado para ir identificando. Fíjense, esta figura es un canal en JP Morgan 30 minutos. ¿Okay? Es un canal alcista, claramente. Pero vamos a ir observando nuestro RSI. Fíjense que cuando se inicia la zona del canal, vean cómo traíamos el precio. En este ejemplo, el precio que viene cayendo, ¿okay? Viene cayendo, siendo mínimos y máximos cada vez más bajos, pero mientras está cayendo, observemos que me está formando aquí en este cuadro en el RSI. Aquí teníamos un hombro, una cabeza
un hombro. Y la ruptura de esa línea de cuello nos la da. Aquí nos estaría dando la entrada de RSI. Okay, vamos a marcarla con el check. A partir de ahí el precio empieza a subir y nos marca la primera reversión, que esta obviamente es muy difícil saber hasta aquí que llegamos, el circulito, y aquí estamos en una zona de sobrecompra. Que recuerden, cuando el precio está por la parte alta es sobrecompra porque digamos que ha comprado mucho. A partir de ahí el precio cae y nos da la primera señal de sobreventa, que no llega a la sobreventa. La sobreventa está abajo. Aquí toca y se regresa. Difícil nosotros ver esa entrada. Usando otros indicadores tal vez. Ahí difícilmente lo hubiésemos visto. El precio empieza a subir, pero ya tú vas dentro. ¿Okay? Llega aquí. De aquí no te sales porque no te llega a sobreventa. Vuelve a testear. El precio vuelve a subir, pero vea lo que pasa. Donde vuelve a subir es más o menos la misma zona donde subió la anterior, en el RSI, pero en el precio está más arriba. O sea, el precio va subiendo. ¿Okay? El precio va subiendo. Pero cuando vemos el RSI, fíjate que es la misma zona donde teníamos el hombro, cabeza, hombro. A partir de ahí nos está señalando una zona importante de soporte en el indicador. El precio sigue subiendo y vean qué ocurre. Vuelve a llegar a la misma zona donde estaba el hombro, cabeza, hombro, donde subió el anterior, y el precio sigue subiendo y a partir de ahí se revierte al alza nuevamente. ¿Okay? Entonces fíjate cómo nos puede dar una zona de soporte el RSI, a pesar de que el gráfico en este caso va subiendo. Igual puede darse hacia la baja. ¿Okay? Entonces nos puede señalar soportes y resistencia. Aquí sí prácticamente la ruptura se da bastante en la señal, donde rompe la línea de la dirección alcista. Se da la ruptura tanto en la línea de soporte del RSI como en la estructura que nosotros traemos por la parte de abajo. Esto es un pullback, probablemente para seguir cayendo en lo que es el gráfico del pullback. Entonces, poco a poco, cuando vas descubriendo el RSI, repito, esto lleva tiempo, esto no es fácil, no solamente porque veas este video y ya, pero lo importante es que con este video sé que estás aprendiendo a verlo de otra forma, no más allá de lo que tal vez aprendes comúnmente, que no, solamente para sobrecompra y sobreventa, ¿no? Sobrecompra y sobreventa es una zona de alerta, pero no es que a juro tú tienes que vender, tú tienes que comprar, porque fíjense todas las entradas que dio al alza y en ningún momento llegó a la zona de sobreventa. Simplemente nos empezó a marcar una línea de soporte y resistencia importante. ¿Okay? Aquí vamos a tener otro ejemplo. Fíjense del lado izquierdo, en este caso en Forex nuevamente, en el euro dólar, pero contra el dólar canadiense. Vemos como en la parte superior del gráfico tenemos un rango. Tenemos un rango. Pero ese rango, a medida que toca la parte baja de ese rango, vean lo que me está haciendo aquí. Empieza a respetar, pero en la parte alta coincide una resistencia. Fíjense aquí. Aquí hay una resistencia dentro de ese rango que el precio toca 1, 2, 3, 4 veces. Esa resistencia también se marca en el RSI. Ahora, vean cómo hay la estructura y se une, lo que yo les dije, que se une con la estructura chartista. Esto en el chartismo es un impulso y una bandera de continuación alcista. Cuando hay la ruptura de esa zona de resistencia, el precio aquí hace este cuadrito, que se me puso negro, aquí verde. A cambiarlo aquí. Quiero poner el cuadrito verde. El cuadrito verde, hay la ruptura tanto del RSI como en la zona de la resistencia y el precio se va. ¿Okay? El precio se va.
Esto es en el euro dólar. Ahora fíjense en el otro, que es el caso de criptomoneda, el caso de Ethereum. Vean cómo marcamos aquí una zona de resistencia. A medida que el precio es parecido al ejemplo anterior, a medida que el precio va subiendo, va tocando zonas donde el precio toca y regresa, toca y regresa, toca y regresa. Esa misma zona, si nos damos cuenta, en el RSI es plano. O sea, el RSI nos está marcando esa resistencia a pesar de que el precio iba teniendo mínimos y máximos cada vez más altos. ¿Okay? Llega un momento que el RSI tiene una primera perforación, y es aquí. Y él se regresa. Y a partir de ahí vemos que el máximo anterior, no toca totalmente la zona de resistencia y aquí el precio tampoco llega arriba. Ya hay un agotamiento y a partir de ahí en la ruptura se viene el RSI abajo y se viene el precio abajo. ¿Okay? Entonces esto nos va a servir también para identificar este tipo de señales, este tipo de soportes y resistencia, pero igual, como te digo, necesitarás experiencia para determinar. ¿Por qué? Porque fíjate que en este momento, en este caso, el precio, como en el primer ejemplo, jamás tocó la zona de sobreventa. En este caso tampoco tocó la zona de sobrecompra. ¿Okay? No tocó la zona de sobrecompra. Donde la tocó fue aquí arriba y fíjense, con un mechazo hacia abajo rápido recuperó. Pero a medida que el precio fue subiendo, a pesar de que no tocó la zona de sobrecompra, o sea, la zona donde deberíamos supuestamente vender, la resistencia que nos marcó con los máximos en la misma zona, nos decía, ok, esto no te va a llegar a la zona de sobreventa, pero tampoco va a subir. Hay demasiado rechazo en esa zona. ¿Okay? Muy bien, espero que no estén dormidos. Ya terminamos. No, cálmense. Tómense un cafecito. Si quiere poner pausa, estira un poquito los músculos. Porque ahora vamos a mi parte favorita, a la que a mí me gusta más. ¿Okay? La que me parece donde este indicador es mucho más potente. ¿Entendido? Y en este caso es con las divergencias. ¿Okay? Para mí, obviamente lo demás funciona también. Hay que meterle un poquito de experiencia y como les dije, hay operadores de gran escala que utilizan solamente el RSI prácticamente como lo hemos visto. Pero una de las cosas que me gusta más a mí son las divergencias que hay en el RSI. ¿Okay? ¿Qué es una divergencia? Entre el RSI y la acción del precio en el gráfico es una indicación muy fuerte cuando hay diferencia. O sea, cuando la divergencia es una diferencia entre el RSI y la acción del precio en el gráfico es una indicación muy fuerte de que pronto hay una inflexión en el mercado. ¿Okay? O que la inflexión en el mercado es inminente. Cuando nosotros vamos a ver, vamos a identificarlo aquí, vamos antes de identificarlo. Calma, Rafael, calma, paciencia, no te me hagas perder tu muchacho. Presten atención, vamos a tener dos tipos de divergencias que hay que tomar en cuenta. Uno, la divergencia clásica y las divergencias ocultas. Normalmente una divergencia clásica, ojito, no señala cambios de tendencia. ¿Okay? Cuando el mercado nos va a dar un cambio de tendencia, vamos a encontrarnos con divergencias clásicas. Por su parte, cuando tenemos divergencias ocultas, el mercado suele tener una continuación de la tendencia. ¿Okay? Ya les voy a mostrar eso con ejemplo, con calmita. Pueden poner pausa, tomarle capture a esta parte, vamos a ponerlo aquí, ahí, le pueden tomar capture a la pantalla para que lo tengas de apoyo. ¿Okay? De antemano, pues estas gráficas que tengo aquí las conseguí en internet, créditos para su autor, no conseguí el autor exacto, por eso no lo coloqué, pero están muy bonitas, me gustan mucho, porque las clasifica inclusive fuerte, media y débil. Ahora, las tres funcionan bastante bien. Entonces vamos a empezar con las clásicas. Vamos a ver primero la parte teórica para que la observemos y luego nos vamos a los ejemplos. Divergencias clásicas. A su vez la vamos a tener en
Divergencias alcistas y divergencias bajistas. ¿Okay? Divergencia alcista es que nos va a proporcionar o nos va a generar un posible movimiento al alza. Siempre hay que recordar la palabra posible. Siempre hay que entender que en el trading no hay 100% seguro. ¿Okay? Aunque a veces uno lo diga, pero no existe. Es posibilidades, probabilidad. Entonces, en este gráfico vamos a tener en el primer renglón las líneas que están rectas es el precio. Las líneas que están así curvitas es el indicador. Entonces, cuando nosotros vemos que en el precio tenemos mínimos cada vez más bajos, pero el indicador nos muestra mínimos cada vez más altos, ahí tenemos una divergencia alcista fuerte, ¿okay? Con fuerza. El precio con mínimos más bajos y el oscilador con mínimos más altos, la divergencia alcista es fuerte, que es fuerte. Cuando tenemos al contrario, para una divergencia bajista, digamos que el precio empieza a subir, a subir, a subir, nosotros vamos a tener máximos cada vez más altos en el precio, pero en el indicador vamos a tener máximos cada vez más bajos. ¿Okay? Entonces, esos son divergencias alcistas y bajistas que son fuertes, ¿okay? Que suelen tener un resultado. Ojo, también quiero explicar. Aquí el ejemplo está con dos mínimos o con dos máximos. En la vida real, tal vez podamos tener un tercer máximo, ¿okay? No lo descarto. O un tercer mínimo. Como les dije, eso te lo va a ir dando la experiencia en cada uno de los activos. Entonces, la divergencia va a seguir existiendo. Vas a tener mínimos cada vez más bajos, máximos cada vez más bajos. Por ejemplo, en este ejemplo que te estoy marcando el bajista, y va a tener máximos más altos. O al revés, vas a tener mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más altos. Pueden ser de 3, en algunos casos inclusive de 4. Pero tú lo vas a ir observando en el precio poquito a poco. Pero mínimo 2. ¿Okay? Mínimo 2 vértices, 2 puntos de inflexión. Vamos a tener otro caso donde el precio más o menos está en la misma zona. Digamos que el precio llegó a 90 y luego cayó a 89. Está ahí pegadito, ¿verdad? Entonces tenemos un precio más o menos en la misma zona, pero el indicador sigue teniendo mínimos cada vez más alto. ¿Okay? Eso es una divergencia alcista media. Se llama media. También funciona. ¿Entendido? Se llama media. En el caso del bajista, igual. Eso es lo que llamamos un doble techo o un doble piso. De repente nos llega más o menos a la misma zona. Llegó a un precio de 1000 y la otra llegó a 1200. Más o menos pegadito. Bueno, 1200 es mucho. Llegó a 1000, 1010. Pegadito. ¿Ok? Y el indicador nos muestra máximos cada vez más bajos. Eso es una divergencia bajista. Es lo que en Chartimo ustedes lo van a llamar como doble techo. ¿Okay? Como doble techo. Y por último, en las divergencias clásicas vamos a encontrar que vamos a tener mínimo cada vez más bajo en el precio y en el indicador vas a estar más o menos con los mínimos en la misma zona. ¿Ok? El indicador es como lo que acabamos de observar ahorita, con un soporte o una resistencia, que el indicador se queda en una misma zona a pesar de que el precio se empieza a mover. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, hablamos de que la divergencia es débil porque se suele dar más, como vimos en el ejemplo anterior. O sea, puedes tener, en este caso, puedes tener 3 o 4 mínimos con un canal, como el que vimos ahorita, en el ejemplo anterior, ¿ok? Igualmente vas a tener 3 o 4 mínimos en el oscilador, pero en la misma zona. Entonces, eso es una divergencia débil, es porque va a tardar más tiempo en confirmarse, pero igual es una divergencia. En el caso de la tendencia bajista, de la divergencia bajista es igual, viene un movimiento fuerte al alza, el activo te empieza a hacer máximos cada vez más altos, pero tú observas que en el indicador los máximos están en la misma zona. ¿Okay? Entonces son los 3 tipos de divergencia clásica que tú vas a encontrar
utilizando el RSI. Igual los otros osciladores, estocástico, Magritte, pueden más o menos la misma situación con respecto a las divergencias, ¿ok? Ahora bien, ya va a quedar otro poquito de café para ustedes, otro poquito de agua para mí. Y ahora vámonos con las divergencias ocultas. Esta, a pesar de que es un solo tipo, es difícil, es bastante difícil de agarrarla en el tiempo real, pero cuando usted se acostumbra a ella le puede sacar bastante provecho. ¿Entendido? Las divergencias ocultas no son tan fáciles de verlas en el precio, sobre todo cuando tenemos una gráfica que tiene medias móviles, RSI, ADX, QMOME, MAC, o sea que tiene muchas cosas. Esto pasa desapercibido. Pero si tú te conviertes en un inversionista, un analista, un ojo de halcón, te vas a dar cuenta que vamos a tener, en el caso de la divergencia oculta alcista, vas a tener mínimos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, pero en el indicador vas a tener mínimos bajos. Escucha bien, no son máximos, mínimos bajos. Sobre todo se da en dos, ¿no? Aquí no se ven tantos casos de tres, sino en dos. Viene el precio, impulso, pum, hace un mínimo, sube, el siguiente mínimo es más alto, pero el indicador del RSI te hace un mínimo después más bajo. Esto es un patrón de continuación alcista. 100%, Rafael, no, pero es bastante, digamos, bastante fiable. De cada 10 fallarás 2 o 3. ¿Entendido? Bastante fiable. En el caso de la bajista también sucede, pero aquí es más difícil conseguirla, porque recuerda que nuestro ser humano tiende a ser positivo. Vámonos para arriba, siempre para arriba. Entonces, bueno, fíjate, aquí vamos a tener máximos cada vez más bajos en el precio, pero en el indicador vas a tener máximos cada vez más altos. Entonces, de repente tú dices, no, el precio está cayendo, pero mira, el indicador subió. En vez de alegrarte, corre. Es difícil, yo sé que no va a ser fácil, pero ustedes va a ser, yo sé que va a ser bastante divertido cuando empiecen a poner en práctica. Cuando ustedes, por ejemplo, en el indicador, en una zona de sobrecompra, en la parte alta de 70 a 100, y tú ves que el precio te hace un mínimo más bajo, pero el RSI te hizo un mínimo más alto, amigo, ahí es el short. 100% seguro, no, pero ahí es el short. Ahí es el short. O por lo menos la salida del mercado. De repente la tendencia es muy fuerte, digamos, bueno, me salgo y después vuelvo a entrar. Entonces, esta es la parte que a mí más me gusta de el RSI, practicar. No es algo fácil, para nada, pero funciona. Ahora, vamos a meterle aquí grafiquitos, Rafael, porque eso de puras líneas no me gusta. Eso es normal. Y fíjense que una de las dudas, cuando yo empecé a estudiar trading, también buscando videos así en internet, pues la mayoría explica solamente con dibujitos así. Y decía, bueno, ahora pásame ese dibujito a una gráfica. Vamos a verlo en una gráfica para que lo veamos un poquito más real. ¿Okay? Fíjense esta captura que colocamos aquí y traté de buscar de diferentes activos para que vean que se utiliza en diferentes. O sea, aunque fue creado en aquel entonces para materias primas, se puede usar fácilmente en otros mercados. Tenemos en la primera el dólar index. ¿Okay? Dólar index, vamos a marcar aquí. El dólar index por aquí. Vemos como el dólar index nos empieza a hacer mínimos cada vez más bajos. Su cotización, más o menos 91, 90 por aquí. Aquí tenemos un 89. Pero el RSI nos da en zona de sobreventa un mínimo. Y aquí está el otro. Y el mínimo cada vez es más alto. En ese movimiento, nosotros hicimos esta estructura, así, que no conocemos el futuro, ahí vendría una posible entrada en long. Repito, yo prefiero que lo combinemos con otras situaciones, pero ya ahí tú estás viendo que hay un agotamiento de la tendencia bajista.
¿Ok? Y ahí hay un agotamiento de la tendencia bajista. Entonces, ahí sería lo que llama una divergencia. ¿Por qué? Porque los mínimos del precio no son los mínimos del indicador. Yo tengo una divergencia alcista, ¿ok? Esa divergencia va a provocar un posible movimiento alcista, el cual luego se da. Aquí tenemos otro ejemplo de esta divergencia alcista. Vemos como el precio más o menos llega a la misma zona de esta flecha roja. ¿Ven? Ahí están los dos mínimos, lo que llamaríamos un posible doble suelo. Pero aparte de esos dos mínimos, el precio viene trayendo mínimos cada vez más bajos. Observa lo que hace el indicador. Cada vez que cae, empieza a hacer mínimos cada vez más altos. Y ese último que está en la misma zona nos da otro mínimo más alto. Ya prácticamente nos estaba confirmando la entrada. ¿Okay? Ahora fíjense porque yo les hablo de las experiencias. Vean lo siguiente. Si nosotros hubiésemos estado operando en la vida real, nosotros hubiésemos visto esto. Aquí teníamos una primera divergencia. Porque teníamos mínimos cada vez más bajos en el precio y aquí mínimos cada vez más altos en el indicador. ¿Qué pasó después de eso? Perfecto, el precio subió. ¿Okay? Subió. Ahora, no fue to the moon. Obviamente hubo una subida interesante, pero él vuelve a caer. Cuando vuelve a caer, nosotros, digamos, en la vida real tendríamos esto así tapado. ¿Okay? Luego la siguiente caída, así. ¿Ves? Vuelve a caer. Ahora, esa tercera caída, fíjate, 1, 2, hubiésemos tomado el primer trade, nos saca el stop, pero vemos que ese mínimo vuelve a ser más alto que el anterior. Y otra entrada. ¡Pum! Entramos. Ahí nos hizo un lateral. Y cuando vuelve a caer, prácticamente respeta la misma zona y nos da otro mínimo. Entonces, por eso digo que va a ir con la experiencia, pero la divergencia funciona. ¿Entendido? Las divergencias empiezan a funcionar. Y a partir del precio, ahí el precio sí agarra un movimiento mucho más grande. Ahora, tomando en cuenta, pudiste ver fácil haber agarrado también este, aunque te hubiese sacado el stop en el retroceso, por eso que ahí subiendo el stop. Voy a cambiar el negro por este. Y aquí te has mantenido en lateral hasta que se iba hacia arriba. Pero funciona. Otro ejemplo que tenemos aquí en divergencias clásicas alcistas. Bitcoin. Criptomonedas. Fíjense, vimos Forex, vimos acciones en ETF y aquí vamos con criptomonedas. Vemos como Bitcoin haciendo mínimos cada vez más bajos y en el indicador tenemos mínimos en la misma zona. ¿Okay? Y el precio, la divergencia, empieza hacia arriba. Ahora, fíjate aquí, en este ejemplo, para que te presente como, me dice, bueno, Rafael, pero yo hubiese entrado en el anterior. No, ojito. En este movimiento aquí, Bitcoin tenía mínimos más bajos, pero el indicador no. Es cierto que el indicador ya estaba mostrando debilidad, porque la diferencia en los mínimos del precio no es la misma. Pero aquí abajo no había divergencia alcista. No había divergencia alcista. Ahí había que quedarse quietecito si tu operativa es por divergencia. Si tu operativa es por otra situación, obviamente hubieses aprovechado un movimiento pequeño. Pero fíjate que aquí el precio se cae. Pero aquí en el segundo sí. Aquí sí tenemos, mira, RSI en la misma zona. Y aquí tenemos mínimos cada vez más. Es una divergencia de la que llaman débil, pero aquí va el movimiento al alza. ¿Okay? Entonces funciona, las divergencias funcionan. Igualmente, aunque sean mis favoritas, no son 100%, en algunos casos van a fallar, dependerá de otros factores, pero funciona. Vamos con los ejemplos ahora de las divergencias clásicas bajistas. ¿Okay? Ejemplos en divergencias clásicas bajistas. No te duermas, otro poquito de café, otro poquito de juguito,
respira, estírate un poquito. Y ahora vamos aquí con los ejemplos de las divergencias clásicas. Vale. Vean lo que tenemos aquí. ¿Ok? Tenemos máximos cada vez más alto. En el RSI, máximos cada vez más bajo. ¿Qué viene ahí? Corra. Adiós. Arrivederci. ¿Ok? Movimiento del RSI a la baja. Movimiento del precio a la baja. ¿Ok? Segundo caso, parecido a lo que estamos explicando alcista, tenemos un precio que llegó más o menos en la misma zona, lo que me parece un doble techo, pero vean en el RSI como tenemos un gran máximo y luego un gran mínimo. Pero aparte de eso, si vemos en este ejemplo específico, tenemos dos máximos chiquiticos aquí que ni siquiera se meten en la zona de sobrecompra. Esto ya es debilidad en el precio, así que de ahí se viene el movimiento a la baja. ¿Okay? Y vamos observando, por ejemplo, el tercer ejemplo, vemos como en este caso tenemos máximos cada vez más altos, pero el indicador nos da máximos más o menos en la misma zona. Abre con un gap a la baja, el precio intenta recuperar hacia la zona del gap y luego cae. Aquí se va el gap. ¿Okay? Entonces, fíjense que son divergencias que parecen distintas, pero al final su resolución es la misma. La única diferencia que vas a tener aquí es las horas que tú le dediques a estudiar, a revisar tus gráficos, a practicar esto. Ponte a practicarlo primero en cuentas demo para que puedas tener el manejo del ojo visual, ¿ok? Y luego lo aplicas en el mundo real, con dinerito real. Divergencias ocultas, Rafael. ¿Cómo vemos esta? Estas no son tan fáciles porque uno se emociona. No, aquí está en el mercado. Mira, nos vamos tú de nuevo. Entonces, digamos esta. Divergencias ocultas de tendencia alcista. Esta primera que está aquí, Walmart. ¿Okay? Una acción de Walmart. Vemos donde el precio hace un retroceso. ¿Entendido? Después de un impulso, hace un retroceso. Y aquí está el mínimo. ¿Verdad? Hace otro impulso. Vuelve a caer, pero esa caída nos marca un mínimo más alto que el anterior. Pero ojito, en el indicador tenemos un mínimo más bajo. Entonces, recuerden que la divergencia en un caso alcista no se toma por los mínimos, se toma por los máximos. La tradicional. Y aquí no hay. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? A partir de aquí, no seamos mentirosos. Usted no lo va a comprar exactamente aquí. O sea, usted no va a comprar exactamente aquí donde cayó. No. Usted va a confirmar eso en la ruptura de la línea de tendencia. Cuando aquí en el RSI usted ve que tiene mínimos más bajos, en el precio mínimo más alto, pero cuando se vuelve a meter en el RSI en la ruptura de la zona de soporte aquí, usted entra aquí. Usted estaría entrando por aquí arribita, en esta velita verde, pero esto le estaría confirmando la continuación de la tendencia. ¿Okay? Fíjense este otro ejemplo. Este es en los CFDs de La Plata. Aquí estamos en materia prima, para donde fue creado esto. Mínimos cada vez más altos en el precio, tenemos mínimos cada vez más bajos en el indicador, pero ojito que cuando el indicador nos hace un mínimo más bajo, aquí nos genera una zona de resistencia, y si esa zona de resistencia usted le mete la lupa, esta lupa me queda muy grande, vamos a acercarlo así, ¿verdad? A ver, aquí. Fíjense que aquí era como un pequeño hombro, cabeza, hombro invertido. Cuando hay la ruptura es que usted entra. Usted entra en la velita verde aquí arriba. No se crean que no hay ningún indicador que les va a hacer comprar justo en el dólar, en el euro más bajito. No. Usted va a entrar con confirmación. Lo importante es entender que
que venían de una tendencia alcista, el precio se gira, que se gira, una ruptura 0B, y usted lo confirma con que tiene un mínimo cada vez más bajo en el RSI. Eso sí, normalmente cuando se dan estas estructuras de continuación alcista es porque ya estamos cerca de una onda 5. ¿Okay? Para los que sepan ondas de helio, y si no, ya les voy a subir también el video de las ondas de helio. ¿Qué quiere decir? Que probablemente el siguiente movimiento, ya aquí sí vamos a encontrar el movimiento de reversión. ¿Okay? Después de una divergencia oculta, normalmente el siguiente movimiento es un movimiento de reversión. Vamos con las divergencias ocultas, pero bajistas. Estas son difíciles de agarrar, porque siempre está la emoción de que nos vamos para arriba, y nos vamos para arriba, y nos vamos para arriba. Entonces, veamos lo siguiente. Mínimos cada vez más bajos del precio. Del lado izquierdo, este es Jumia. Que Jumia tiene una tendencia bajista espectacular, había que tomarla de ejemplo. Y tenemos en el RSI máximos cada vez más altos. ¿Qué nos marcó eso? Que la tendencia bajista continuaba. Hasta no había más que elegir ahí. En el euro dólar en el euro contra el dólar neozelandés se marcó un ejemplo igual. Tenemos mínimos cada vez más bajos en el precio, máximos cada vez más bajos en el RSI, y a partir de ahí el precio continúa su movimiento bajista. De hecho, ese movimiento ahí fue fuerte a la baja. O sea, justo con la divergencia, la caída fue potente. O sea, si vemos solamente la velita, fue una velita bastante potente hacia la parte baja. Entonces, bueno, amigos, esto por ahora es lo que nosotros podemos ir hablando acerca del RSI. Podemos ir teniendo las conclusiones acerca de que nos permite identificar sobrecompra, sobreventa, chartismo, soportes y resistencia, y mi favorita, que serían las divergencias. ¿Okay? Ahora, como les he podido mostrar, creo que se deben estar dando cuenta, no son separadas. ¿Okay? Cuando llegamos a una zona de sobrecompra o sobreventa, suelen darse también patrones chartistas de reversión, o nos suelen dar patrones de soportes y resistencia mientras se hacen las divergencias. O sea, no lo vean como algo separado, sino como un conjunto, que a través del RSI y la acción del precio podemos ver toda esta estructura, inclusive en un mismo movimiento podemos ver todo. ¿Okay? Entonces, si ustedes pensaron que el video llegó hasta aquí, no, amigos, vámonos a los gráficos, porque no sirve nada más pura presentación si yo no los enseño a cómo colocar un RSI, porque tal vez algunos de ustedes ya sepan, pero muchas personas que están empezando no saben cómo colocar un RSI en su gráfica. Así que vámonos a los gráficos. Muy bien, amigos, ya estamos aquí dentro de la plataforma de TradingView. Ya me imagino que ya sabes cómo registrarte en TradingView. Si no sabes cómo hacerlo, aquí en este mismo canal, en la descripción, vas a encontrar un curso gratuito de todo lo que es esta plataforma de TradingView, que es una de las que más se utilizan para analizar activos financieros en el mundo. ¿Okay? Obviamente hay otras que son particulares de cada chain, pero esta es bastante completa. Entonces, esto es más o menos como les sale a ustedes. ¿Entendido? Tenemos algún volumen. Yo lo que hice fue cambiarle el color al volumen, el precio, no tengo más nada. Esas líneas que ustedes ven ahí son las líneas de la cerrada de sesión, ese tipo de cosas que podemos ir viendo en las acciones. Vamos aquí a la parte superior. Ustedes van a buscar una barrita que dice indicadores. Hay que tener en cuenta que dependiendo de usted vea el video, estas cositas TradingView las mueve de lugar. De repente pueden aparecer a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, pero busque una donde diga indicadores. Hacemos clic ahí y vamos a escribir en el buscador RSI. Si no le sale escribiendo simplemente RSI, usted va a escribir índice de fuerza relativa. ¿Okay? Van a salir varios. De hecho, hay muchos que ya están modificados. ¿Okay? RSI Candle, por Divergent, Cycle, vas a encontrar muchísimo, pero muchísimo. Ya luego tú los investigarás, porque ¿qué diferencia tienen eso? Bueno, que son autores
que han ido poniendo en práctica, lo agregan con otro indicador, establecen estrategias ya específicas. Nosotros nos vamos a ocupar el que dice índice de fuerza relativa, que inclusive ya está mejorado, ya se van a dar cuenta por qué. Vamos a hacer clic ahí, vamos a agregar ese indicador y nos va a colocar normalmente por la parte baja del gráfico. La parte baja del gráfico. Voy a quitar el volumen para que no tener distractores en el gráfico. Este que yo agrego viene así y viene con una línea, una media móvil en el medio. En este momento, para explicar, la voy a quitar y luego voy a explicarle esa configuración. En la parte, si no la parte de arriba, aquí arriba, sale una pestañita. A mí me dice el número 7 porque tengo 7 indicadores agregados, que tal vez le va a salir 1, le va a salir 2, le va a salir 3. O por el contrario, puede que salga aquí mismo el nombre de una vez. Le digo las opciones que le pueden aparecer. Aquí me sale a mí, vean, del lado izquierdo, colocando el círculo en azul, RSI. Pero si no te sale, es porque en la parte superior, donde está esta pestañita, a lo mejor están recogidos. O sea, esa es una forma de quitar los nombres para que no estorben. ¿Okay? Simplemente eso. O sea, tú lo despliegas y ahí te va a salir. Bueno, cuando nos coloquemos ahí donde dice RSI, el indicador nos viene por defecto de esta forma. La línea superior puntuada, la línea púrpura del RSI y una línea media móvil en el medio. ¿Okay? Tú lo puedes modificar a tu antojo. Yo normalmente lo uso así como está. Así como está yo lo uso. Pero si estás empezando, de repente no estaría mal cambiarle un poquito los colores. Entonces, donde dice RSI, a un lado vas a tener un ojito que dice ocultar y luego un pequeño como engranaje donde dice opciones de configuración. Entonces, para que empecemos esa opción de configuración, me voy a ir aquí donde dice aquí entrada, me voy a donde dice Style primero. Y voy a quitar la segunda, dice RSI base MA. ¿Okay? Base MA. Simplemente le quito el check. Yo la uso. Ya les voy a explicar por cómo. Simplemente que para ver la secuencia que llevamos el video la voy a quitar. Perfecto. Entonces, vamos con los colores. Podemos utilizar la línea del RSI. Puedes usar el color que te guste. Amarillo, blanco. A mí me gusta a veces blanco. Yo la dejo como está, pero la podemos colocar blanca. O la dejamos púrpura. Puede ser. Seguimos bajando y vamos a encontrar donde dice esta sección que dice RSI Upper Band 70. Esta es la banda superior 70. Entonces, mientras estás aprendiendo, tal vez me parece a mí que sería interesante colocarla en rojo. ¿Por qué? Porque nos da una señal como que, hey, cuidadito, ya estás llegando a una zona donde hay que salir en rojo. ¿Okay? Y aquí se deja en 70. Tú lo puedes modificar, como te dije, a mí a veces me gusta usarlo en 80, la pones más arriba, pero vamos a dejarlo como lo tiene el autor en 70. Últimamente lo estoy usando así. Un poquito más abajo dice RSI Middle Band, que es la línea que está en el medio, digamos, para saber el 50%. Esa la dejamos quieta, el 50% ahí, y su línea grisecita como para saber que existe. Y en la más abajo que dice RSI Lower Band, que dice 30, vamos a colocarla verde. Repito, esto no influye en tu análisis, simplemente como sé que hay personas que están empezando, los colores ayudan mucho. ¿Okay? Los colores ayudan mucho. ¿Sí? Y ya después tú puedes ir moviendo otros colores que a ti te gusten, lo que quieras. Ya te voy a explicar algunas otras cosas aquí. Por ahora dejémoslo así. Espera al final del video, te explico las otras funciones que trae. Y aquí tenemos nosotros aceptar. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, digamos que cuando ya tú veas que está llegando el precio y el indicador está por arriba de la línea roja, hay que tener cuidado. ¿Okay? Fíjate cómo está aquí. El precio empezó a subir aquí. Este es el momento actual del precio de ExxonMobil. Y vean cómo el indicador aquí hizo como un hombro, cabeza, hombro y para abajo. Y aquí el precio empezó a caer. Aquí me está diciendo adiós, cuídate, chao. A lo mejor sube, pero me está diciendo en ese momento chao. Se nos olvida que cuando estamos en estas zonas hay que tener
cuidado. Entonces, teniendo el color rojo y el color verde, es un poquito más fácil nosotros ver y entender a las zonas que hay que tener cuidado. ¿Okay? ¿Qué te recomiendo yo? Empezar a trabajar y a ver y observar los gráficos para que puedas tener ejemplos. Fíjate que me voy con el móvil un poquito más atrás para buscar ejemplos más claros. ¿Okay? Ejemplos más claros. Y fíjate lo que tenemos aquí. Precio más o menos en la misma zona. Y aquí tenemos mínimos cada vez más altos. Hay una divergencia. Allí, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Fíjate que nosotros seguimos aquí en ExxonMobil. Y por aquí, bueno, aquí ya puedo usar estas. Aquí ya puedo usar estas que trae la plataforma. Aquí tenemos mínimos cada vez más altos. En el RSI tenemos mínimos cada vez más bajos. Y el precio cae. ¿Okay? Fíjate que aquí tenemos más o menos una zona de soporte. Y si nosotros extendemos esta línea, donde hubo el corte, mira donde nos está marcando el short. El short nos lo está marcando aquí arriba, donde hubo el corte de la línea de soportes y resistencia en el precio. A partir de ahí el precio empieza a caer. Y aquí mismo, mira lo poderosas que son las divergencias y lo poderoso que es este indicador. Es que tenemos mínimos cada vez más bajos en el precio. Y aquí tenemos mínimos cada vez más altos, digamos, en la misma zona, o otra divergencia y hacia arriba. Ojo, estoy en gráfico diario. Esto se dice rápido, pero eso llevó su tiempo en formación. ¿Entiendes? Entonces, fíjate cómo el precio aquí nos hace otro movimiento, ¿verdad? Interesante. El precio viene a hacer un movimiento de corrección y mientras hace ese movimiento de corrección, si lo encerramos, ¿verdad? Mira lo que nos estaba haciendo en el indicador. Teníamos una zona de soporte. Y aquí teníamos una zona de resistencia. Mientras el precio caía, el indicador estaba en rango. ¿Dónde hubo la ruptura en el indicador? Aquí. Y aquí nos estaba dando la entrada. Donde hubo la ruptura del indicador para total movimiento. ¿Okay? Hay situaciones donde tal vez falle. De repente, fíjate lo siguiente aquí. Aquí estamos en una zona, ¿verdad? De sobrecompra. Aquí está el precio. El precio no se derrumba. Cae un poquito, sí, no se derrumba. ¿Okay? No se derrumba, a pesar de que el indicador se derrumba. Por eso es que hay que confirmarlo. Pero ¿por qué no se derrumba aquí? Porque la tendencia que venía era muy fuerte. Probablemente si agregamos un indicador como ADX, aquí la fuerza sería consistente. Entonces, por eso es que hay que operar con los ojos cerrados. Digamos que aquí tal vez tú hubieses salido de la operación. Si hubieses metido un short aquí, un short, entonces a lo mejor bajaba un poquito y te sacaba el stop loss. ¡Pum! En la siguiente. ¿Verdad? Fíjate la siguiente para que veas que lo que hay que tener cuidado es que todo es el santo grial. No, mira, Rafael, que aquí hablar con verdad. Tenemos máximos cada vez más altos. Máximos cada vez más bajos. ¿Entendido? El precio cae, sí, cayó. Se desplomó, no se desplomó. ¿Ok? No se desplomó. Pero hay una caída interesante con la divergencia. Pero ojito con lo que pasó aquí. En ese movimiento, esa divergencia bajita que el precio cae, fíjate que el precio tiene mínimos cada vez más altos. ¿Verdad? ¿Y qué pasó en el indicador? Tenemos mínimos cada vez más bajos. Esta es una divergencia oculta alcista. Y a partir de ahí, mira todo lo que se generó de movimiento al alza. Entonces, si funciona, no hay que estar ciego, no hay que volverse, digamos, oh, cuidado, hay que tener, pero gestión de capital.
Esa es la clave. ¿Ok? Fíjate esta otra divergencia que teníamos en esta barra con este máximo. ¿Ok? Aquí estoy en gráfico diario, pero funciona igual en otras temporalidades. Vean cómo tenemos máximos cada vez más altos. ¿Ok? Aquí tenemos máximos más o menos en la misma zona, otro tipo de divergencia, y fíjate lo que pasó aquí. Ahora, ¿dónde nos da la salida? ¿Esta nos las dio bien o no? De repente no nos las da tan bien. Aquí tenemos una zona de soporte. Cuando rompe la zona de soporte, la salida no la dio tan arriba, no las dio aquí. ¿Ok? No las dio aquí. Entonces ahí pudiéramos poner un movimiento así, tal vez sacar el stop, por ejemplo, pero funciona. Ahora, esa es la línea para soporte. Aquí también teníamos otra de resistencia. Y si nosotros hubiésemos marcado este rango, entonces la salida nos la hubiese dado aquí, donde estuvo el gap. Entonces, poco a poco, lo que te estoy tratando de mostrar son diferentes ejemplos. En este caso, agarramos la acción móvil, donde esto funciona, pero tiene que tú meterte en esto, darle a la gráfica, combinarlo con otros indicadores, pero te va a ayudar muchísimo. El RSI por algo es uno de los favoritos de los grandes y es porque nos ayuda a entender ese agotamiento de la potencia del movimiento y esos posibles cambios de reversión. Y como te has podido dar cuenta, una de mis favoritas, que son las divergencias, porque funciona bastante bien. No son 100%, pero funcionan bastante bien. Fíjate, última ya para ir terminando. En ExxonMobil tenemos máximos cada vez más altos en el precio, tenemos máximos cada vez más bajos en el indicador y tenemos una caída, fíjate, más o menos un 15-20%. Entonces son situaciones importantes que te van a ir a ayudar. Ya queda de parte tuya buscar más gráficos. En este caso te lo coloqué aquí por esto. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué me queda para terminar? Ya, para que terminemos. Todavía falta, sí, todavía falta. Tómate café, amigo, todavía. Por mí nos quedamos 3 horas más a mí, pero ustedes se van a aburrir. Vamos de nuevo al RSI. Al RSI. Y abrimos la configuración. Vamos a agregar la media móvil. Esta que dice RSI base MA es la media móvil con que usted se puede configurar sus datos. En la parte donde dice entrada, ya en la parte de estilo agrego esa media móvil, esa línea amarilla que está ahí. Cuando le voy a entrada, ¿verdad? Aquí me dice longitud RSI. Estos son los días que usted tiene que colocar y cambiar si usted quiere. Yo lo dejo en 14. Usted puede hacer las pruebas con tu pie. Fuente. Aquí tiene todo el máximo apertura del hombro para lo que usted quiera ponerle aquí. Yo lo dejo en cierre como lo creó el autor. Yo no me voy a enrollar con eso. ¿Entendido? Aquí abajo te dice el tipo de media móvil que quieres usar. Si quieres usar bandas de Bollinger, porque este trae también las bandas de Bollinger, tú la puedes colocar y él se va a agregar al RSI. Puedes hacer estrategias con ella. Yo no la uso de esa forma, la dejo en SMA. ¿Okay? Este número 2, esto nada más va a afectar si colocas bandas de Bollinger. Del resto no afecta nada. ¿Okay? Y coloco aceptar. Aquí ya yo tengo esa media móvil de 14 periodos. ¿Cómo la puedo usar yo? Yo más o menos la uso como también verificador de tendencia. Me explico. Cuando el RSI cruza de arriba hacia abajo y la pendiente de esa media móvil es negativa, yo me salgo del mercado. Puede ser un short, pero por lo menos me salgo. Cuando el RSI cruza de abajo hacia arriba, pero la media móvil sigue pendiente negativa, para mí es un rebote para seguir cayendo. Ahora, fíjense, voy a colocarlo en estas dos líneas. Aquí. Aquí me dio la salida del movimiento. Vamos a concentrarnos aquí. Esto amerita un video aparte, pero digamos vamos a colocarle un plus aquí a ustedes. Vamos a colocarle una versión. Los que se quedaron hasta aquí al final y dieron like y todo eso. Donde tengo mi flechita roja, si vemos el RSI, está cortando de abajo hacia arriba la media móvil,
esa amarilla que colocamos de 14 periodos. Una media móvil de 14 periodos. Perfecto. Fíjense que el RSI se da vuelta y la corta de abajo hacia arriba. Pero donde está ese corte, déjenme colocarlo un poquito más cerca para que ustedes también lo puedan ver en pantalla mejor. Donde está ese corte, la media móvil no tiene pendiente positiva. La pendiente sigue siendo negativa. Por lo tanto, simplemente fue un rebote para volver a hacer otro corte y ahí darme la entrada en short. ¿Okay? En ese corte. ¿Qué pasa? A partir de ahí hubieron muchos cortes de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, pero con la pendiente de la media móvil en negativo. Aquí abajo me marca la primera divergencia, mínimo cada vez más bajo, en el RSI mínimo cada vez más alto, y hay un corte de abajo hacia arriba de la media móvil, y a partir de ahí la media móvil se me coloca pendiente positiva y ahí me da un movimiento al alza. ¿Entendido? Entonces, esa media móvil tampoco es el santo grial, pero tal vez te permite utilizarla como confirmación. Yo lo que te digo es que la pongas en práctica, la actualices, la modifiques si la quieres usar, o si no, simplemente la quites. ¿Okay? Dependiendo de lo que tú la quieras usar. Pero yo la uso así, como una forma de tratar de ir confirmando la tendencia, porque me la suaviza, suaviza el movimiento. Ahora, este indicador del RSI que buscamos para agregar, si le das a opciones de configuración nuevamente, te facilita un trabajo. Yo les voy a confesar algo, que de esto me di cuenta en este momento que estoy haciendo el video, bueno, cuando estaba preparando el video, esta función no la había visto porque no viene activada de forma predeterminada. Y es que donde dice entrada de datos, donde dice show divergencia, tú le haces clic ahí. ¿Ok? Colocas aceptar. Y él más o menos te va dando las zonas donde hay divergencias. ¿Ok? Donde hay divergencias automáticas. ¿Entendí? Ahora bien, yo esto no lo he probado al momento de ejecutar el video. A simple vista veo que algunas funcionan y otras fallan. Ya sería cuestión de ustedes irlas trabajando, irlas moviendo si les gusta. ¿Por qué? Porque fíjense, por lo menos esta grande no me la marca. ¿Ok? Que era la más importante. Me marca otras sencillas que no funcionaron tanto. Entonces ya sería cuestión de ustedes de ir probando, ¿entendido? Pero yo lo digo porque lo aprendí. Después me dice, papá, pero ahí sale automático. Yo no lo he probado. Fíjense que estas sí funcionaron un poquito más. Puede tener presente. Sin embargo, para cuestión de aprendizaje, de antemano les digo, lo mejor es quitar. Quítenla primero y pónganse así, naturalito. Inclusive quiten la media móvil. No la dejen como la tengo yo mientras tanto, para poder aprender. Porque a veces el exceso de facilismo ayuda a confundir. Entonces yo prefiero tenerla así. Ustedes lo hagan de forma más sencilla, más simple, aprendan y ya después ustedes pueden agregarle las cosas, la estrategia que ustedes quieren. ¿Okay? Bueno amigos, ahora sí me despido. Ahora sí pueden ya terminar el café, termino el agua. Espero que este contenido haya sido de interés. Pueden compartirlo con algunos amigos que consideren que sea de utilidad. No olvides suscribirte al canal para que estés atento de los nuevos videos. Vamos a ir subiendo indicadores poquito a poco, y igual después que subamos algunos 5 o 6 indicadores más, vamos a ir haciendo estrategias, practicando estrategias en conjunto, como las utilizo yo en conjunto en mi trading día a día. Y por qué no, vamos a practicar estrategias de otros traders también importantes. Cuídense mucho. Chao.